Hace unos meses falleció el gran escritor Mario Vargas Llosa. Fue uno de mis grandes referentes intelectuales en la literatura. Cuando estuve en el colegio leí La ciudad de los perros. Con el tiempo pude leer otras de sus obras como Travesuras de la niña mala, La fiesta del chivo, Cartas a un joven novelista, La verdad de las mentiras. Todas esas obras están justo acá atrás en mi biblioteca. Sin duda es uno de los grandes autores que ha marcado mi vida. Por ello decidí leer esta obra, Conversación en la catedral. Sin duda dicen que es una de sus obras más complejas, una de sus obras más construidas, ¿no? Un amigo me decía que justamente por eso le dicen el arquitecto, porque supo construir esta obra de alguna forma, e imaginar cómo lo hizo, bueno, para algunos debe ser un poco complicado o complejo, ¿no? Bien, podríamos ir con el resumen de frente. ¿De qué se trata Conversación en la catedral? Conversación en la catedral es la historia de Santiago Zavala, un muchacho de clase alta que se pregunta en algún momento desde su trabajo, mirando hacia las calles de Lima, en qué momento se jodió el Perú, en qué momento se jodió él mismo, ¿no? Y durante ese pensamiento, ¿no? Ese monólogo interior o ese fluir de la conciencia en el que está, vamos recorriendo su mundo, ¿no? Su mundo actual. Sobre todo, llega a su casa, un pequeño cuarto, donde está su esposa, Ana, y descubrimos que han raptado a su perro, básicamente, ¿no? Su perro Batuque, o Baduque, no recuerdo muy bien el nombre, ha sido raptado por las autoridades de esa época, ¿no? Dado que estamos en las épocas de la rabia en Lima. Es ahí donde Santiago va a recuperar a su perro, que se encuentra con un personaje, el cual vamos a ver desarrollado más adelante, que es Ambrosio. Ambrosio guarda un gran secreto con el padre de Santiago, ¿no? Y Santiago ya lo sabe. Santiago sabe qué es lo que está sucediendo, pero quiere sacarle la verdad de alguna forma. Entonces, Santiago invita a Ambrosio a tomar una chela, ¿no? A tomarse unas chelas, unas cervezas en un bar. Ambrosio le dice que conoce un bar por ahí, cercano al centro cívico, centro histórico de Lima. Este es la catedral. Es por ello que recibe el título Conversación en la catedral. La catedral no es una catedral como tal, sino es un bar, ¿no? Durante esta conversación van surgiendo distintos hilos narrativos que abarcan distintas historias de personajes con los que ambos se han cruzado, ¿no? Estos personajes son Amalia, Trifulcio, el padre de Ambrosio, Hortensia, la musa, una cantante, el mismo padre de Santiago, la familia de Santiago también, entre otras muchas historias que se van formando dentro de esta conversación. Uno de los personajes que me falta mencionar es también el antagonista, se podría decir. El antagonista de esta historia, por excelencia, y diría yo que uno de los antagonistas que nos ha dado la literatura peruana, ha sido Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez es un político cínico, perverso, diría yo, ¿no? Que de alguna forma representa al político corrupto. Vargas Llosa lo retrata muy bien, de hecho, la psique del personaje, el cómo se va desarrollando y su gran problema, ¿no? Él no puede dormir porque debe tener ojos en la espalda. De alguna forma te presenta cómo es este personaje, su perversidad, ¿no? Cómo es que desecha a las personas cuando ya no les sirven, ¿no? Y cómo desde muy joven era perverso, ¿no? Y tenía algún tipo de perversión, incluso llegó a raptar una chica, un militar, sin duda. No creo, no me acuerdo bien si era militar, pero sí fue contratado como ministro del Interior, y sin duda era perverso. Este personaje supuestamente sí existió, pero le cambió el nombre Vargas Llosa, ¿no? Incluso ustedes lo pueden buscar en Google, estaría
estaría tratándose de un personaje que sí existió, ¿no? Bueno, y siguiendo con la historia, vamos descubriendo durante 4 horas de conversación en este bar todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que los llevó a Ambrosio y a Zabalita a llegar hasta ahí. Esta primera parte es redonda, ¿no? Vemos que Zabalita habla con Ambrosio. Al final, cuando se termina la conversación, después de 4 horas, Zabalita ya no puede más y lo confronta, ¿no? Con unos tragos de más le dice a Ambrosio que no se haga el cojudo, que le diga qué es lo que sucedió, qué es lo que sucedió en realidad. Si su padre es o no es un supuesto asesino, ¿no? Pero durante todo eso durante toda esa conversación que sigue más adelante, vamos a descubrir el por qué Zabalita se enoja tanto con Ambrosio. Bueno, en un análisis modesto yo podría decir que Conversación en la Catedral sí es una obra compleja, ¿no? Habría que leer antes otras obras de Vargas Llosa, como las que mencioné al principio, que son un poco menos complejas y que dan inicio recién al tipo de técnicas que él utiliza durante estas obras que ya son su punto más alto, ¿no? El punto más alto de la literatura vargasllosiana o de Vargas Llosa. ¿Qué podríamos decir? Utiliza muchas técnicas narrativas, ¿no? Técnicas narrativas que fue cultivando desde los inicios de sus primeras novelas, ¿no? Algunas novelas que me parece sirvieron como un tipo de ejercicio, como La ciudad y los perros. A ver, ¿qué otra obra? La tía Julia y el escribidor, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas obras, me parece. Sin duda hay una gran influencia de Faulkner, de Flaubert, ¿no? Que de alguna forma influyeron en cómo Vargas Llosa escribe, ¿no? Esto también él lo dice en un pequeño librito de ensayo, Cartas a un joven novelista, donde detalla cada una de estas técnicas narrativas, como la caja china, los vasos comunicantes, las mudas, ¿no? Cada una de estas técnicas son aplicadas en Conversación en la Catedral, ¿no? Si no todas, quizá la mayoría, ¿no? La mayoría sí son aplicadas en esta obra. Y sin duda se nota que Vargas Llosa trató de imprimir esa complejidad, ¿no? Trató de imprimir esa complejidad para no hacer una novela simple o una novela con una estructura aristotélica clásica, ¿no? Sino que le imprimió ese sello que es tan característico y que además llegó a su punto cúspide, ¿no? Sin duda es una de las grandes obras de Vargas Llosa y sí, se podría decir que quizás se trata de una de las grandes obras que tiene el Perú, ¿no? De hecho, nunca he escuchado a muchas personas decir esto. Me parece que es porque no muchos se atreven a leerla, porque como les dije al principio, sí es complicada. Como les venía mencionando, ¿no? Hay distintos hilos narrativos que se van mezclando, ¿no? Hasta incluso hay chispazos de la conversación entre Ambrosio y Zabalita durante el desarrollo de la novela. Y como les dije, no es lineal. Es una obra muy, podría decir, desordenada, ¿no? Un poco caótica, incluso. Les voy a poner cómo sería una novela normal y cómo sería una novela de Vargas Llosa, ¿no? O bueno, cómo es Conversación en la Catedral. Como podemos ver, la novela normal es lineal, ¿no? Una historia normal es lineal, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Pero en la Conversación en la Catedral a veces hay diálogos que continúan con una historia, luego se superpone otro diálogo y luego se superpone otro diálogo. O sea, 3 hilos narrativos combinados al mismo tiempo. Hay capítulos así y por eso digo que es compleja, ¿no? Me imagino que sí habrán estudios narratológicos. Dentro de literatura tenemos una rama, una disciplina que se llama narratología, donde se estudia justamente o donde se arma la forma de narrar de algunos escritores, ¿no? Entonces sí debe tener algunos estudios narratológicos esta obra tan compleja. El contexto histórico
hasta incluso geográfico, juegan un gran hito dentro de esta novela, ¿no? El contexto histórico está desarrollado dentro de qué es lo que pasa, o bueno, qué es lo que sucedió durante la dictadura de Odría, ¿no? La revolución arequipeña, entre comillas, ¿no? Lo que sucedió, eh, cómo es que desde Arequipa se rebelan, qué estaba sucediendo en Ica, qué estaba sucediendo en Lima, qué estaba sucediendo también en Trujillo, ¿no? Distintas regiones del Perú se ven plasmadas dentro de esta novela. Y diría yo que se plasman de una forma un poco lejana, pero bastante bien detallada, bastante bien detallada. Cosa que entra en juego es que Vargas Llosa retrata muy bien los problemas sociales que todavía siguen siendo el pan de cada día de Perú, ¿no? El racismo, el clasismo, ¿no? Entre otros, muchos otros problemas sociales se ven muy bien retratados dentro de esta novela, ¿no? Vamos a ver que todo esto interactúa junto con los personajes. O sea, cada personaje secundario juega un rol que es un problema del Perú y de alguna forma nos entrega los argumentos para decir por qué el Perú está jodido, ¿no? ¿Por qué Zabalita está jodido? ¿Por qué Ambrosio está jodido? En conclusión, recomiendo leer Conversación en la Catedral. Sí, sí la recomiendo, pero si no es tu primera vez. Si vas a leer Conversación en la Catedral, te recomiendo antes leer La ciudad y los perros, Los jefes, los cachorros, e incluso Travesuras de la niña mala, ¿no? Que son obras digeribles, más entendibles, ¿no? Con menos caos. Si yo como escritor, bueno, como lector experimentado, tuve algunos problemas. Me parece que un lector amateur, un lector todavía novato, se confundiría en muchas partes, ¿no? Sin duda es una obra magnánima, increíble, ¿no? Total, Vargas Llosa se nota que trató de imprimir una identidad en ella y sin duda la recomiendo totalmente, pero no como primera obra que deberías leer de Vargas Llosa, ¿no? Dicen que otra de sus obras más premiantes, de alguna forma que está a la par, es La guerra del fin del mundo. No la he leído, pero me gustaría hacerlo y espero hacerlo en un futuro para poder traerles la reseña acá, ¿no? Nada más, suscríbanse y denle like.